Bueno, hola a todos y a todas, a todos también, espero que anden bien. Hoy, 14 de octubre, bueno, nos encontramos aquí junto a dos equipos, el equipo interdisciplinario del Alto Alcansti y el equipo de arqueología del extremo sur de Cumbres Calchaquíes. Y bueno, hemos propuesto un tema que se llama excavación arqueológica y narrativas del pasado, para poder desarrollarlo a lo largo de todo este conversatorio, donde bueno, podrán preguntar el público a través del chat por el Facebook y del chat también por el Zoom, a medida que vayan entrando. Bueno, en principio, la idea sería que ambos equipos se presenten, tanto el equipo de Alto Ancasti como el equipo de Cumbres Calchaquíes, y bueno, básicamente que nos puedan contar qué están haciendo, en dónde trabajan, que se pueda presentar cada uno de ustedes, y sobre todo, bueno, focalizar en qué tareas están realizando, ya para luego dar paso a lo que va a ser, digamos, el desarrollo de todo el conversatorio. Bueno, el equipo de Alton Casti, Marcos, no sé si vos querés comenzar. Bueno, primero agradeciendo la invitación, el convite para charlar sobre la excavación, que a uno le gusta mucho. Y bueno, el equipo del Alto Ancasti somos un equipo que trabajamos en la sierra de Lancasti, en Catamarca, al este de Catamarca, ya ahí en las estribaciones, digamos, de la sierra, ya con la llanura chaco-santiagueña, digamos, pero en toda esa falda, desde las cumbres hasta el bajo. Y hace unos 12 años que venimos investigando particularmente los paisajes culturales en el largo término, podríamos decir, o sea, de los últimos 2 milenios. Y últimamente estuvimos concentrados particularmente en la formación de los paisajes aldeanos del primer milenio en toda esa sierra, que era bastante desconocido. Lo que más se conocía de esa sierra era el arte rupestre, que también estamos investigando, pero bueno, todo ese paisaje alrededor de estas cuevas con arte rupestre era menos conocido, y venimos investigando en esos aspectos, desde un punto de vista multidisciplinar. O sea, no solo hay arqueólogos, sino en el equipo somos 30 personas y hay también artistas, hay químicos, y trabajamos en nodos, digamos, no está ubicado o radicado solo en una universidad el proyecto, sino en tres: en Catamarca, en el CITCA y en la Escuela de Arqueología, en el IDACOR CONICET en Córdoba y el Museo de Antropología, y en el Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural en la Universidad de San Martín Nacional en Buenos Aires. Así que somos un proyecto de red. En mi caso, dentro de este proyecto, particularmente me interesa, investigo últimamente la formación y trazado de trayectorias biográficas de casas arqueológicas del primer milenio. Así que bueno, ese es como mi tema principal, ¿no? Entonces, la excavación en ese tema es muy importante. Por lo tanto, bueno, agradezco la invitación de estar aquí y le doy paso a mi otro compañero que se presente. Bueno, yo soy Débora Egea y actualmente soy becaria doctoral de CONICET por el CIT de Catamarca, licenciada en Arqueología de la Universidad de Catamarca, y actualmente estoy terminando mi tesis doctoral, abarcando específicamente la tecnología lítica de la Sierra de Ancasti. Mi nombre es Carlos Barot, soy también becario doctoral de CONICET, trabajando en el CITCA. Y ¿se me escucha o no? Porque Sí. no aparezco. Sí, se Bien. escucha. Estoy trabajando con la materialidad cerámica que recuperamos de distintas excavaciones que hicimos en la sierra, tanto en casas arqueológicas como en cuevas. Bueno, podría sumar de que soy catamarqueño y soy prácticamente de ahí, de la Sierra del Alto Ancasti, así que siempre mi interés fue conocer un poco sobre la arqueología de la zona donde nací, donde me crié, ¿no? Bien, muy bien. Y bueno, el equipo de Julián, siguiente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Julián Salazar, y bueno, en este caso estoy representando a esto que hemos definido como el equipo de arqueología del sur de las Cumbres Calchaquíes. Nuestra área de estudio básicamente es esa porción meridional
de las cumbres calchaquíes en el noroeste de la provincia de Tucumán. Fundamentalmente trabajamos, al igual que presentó Marcos al equipo de Ancasti, en el faldeo oriental de las cumbres calchaquíes, y hemos en los últimos, más o menos desde el año 2007, hemos trabajado en distintas cuencas de esa zona. ¿Sí? Originalmente nosotros trabajamos en Tafí, un poco siguiendo algunas líneas de investigación que había propuesto el equipo de Berberian con Axel Nielsen en los 80s. Y bueno, con Valeria Franco Salvi, desde el 2007 empezamos a trabajar en Tafí. De ahí trasladamos un poco nuestro proyecto hacia una cuenca bastante periférica para la arqueología tradicional de la zona, que era la cuenca de Anfama, y en la actualidad también estamos empezando a trabajar en la Ciénega, ¿sí? O sea, un corredor ahí en ese extremo sur de las cumbres calchaquíes. Nuestros dos ejes fuertes de estudio son las cuestiones de la vida cotidiana y del ámbito productivo que estructuran de alguna forma al mundo aldeano del primer milenio. Tenemos otros intereses paralelos, pero esos son nuestros dos elementos importantes que hemos ido definiendo como líneas de trabajo en estos últimos tiempos. Particularmente, yo me he dedicado siempre al estudio del paisaje y del espacio doméstico. Sobre eso hice mi tesis doctoral y sigo pensando en esas cuestiones. Y con esto ya le doy paso a... Bueno, también es importante decir, nuestro equipo trabaja en conjunto con las comunidades indígenas del Valle de Tafí y la comunidad indígena, bueno, ambas comunidades de Aitas y de Anfama. Así que bueno, con esto ya le doy paso a los otros chicos, o a Rocío, precisamente, para que se presente. Hola a todos, ¿cómo les va? Yo soy Rocío Molar, soy becaria doctoral, estoy haciendo mi doctorado, terminándolo, digamos, como Débora. Trabajo en el EASC del 2011, y bueno, actualmente estoy haciendo mi tesis, que es sobre alimentación, sobre manipulación de productos vegetales en el primer milenio de la era, es decir, en el momento aldeano, y trabajo en 3 sitios, en Anfama, en Tafí y en la Quebrada de los Corrales. Bueno, considero múltiples líneas de evidencia, sobre todo el estudio de microrestos vegetales, pero también analizo otras evidencias materiales relacionadas al acto alimenticio. Creo que nada más. Juan. Juan andaba con problemas de conexión, no sé si... Sí, bueno, lo podemos presentar, si sí, no. claro, Juli. preséntanlo ustedes. Perdón, acá estoy. Estoy con una inestabilidad de conexión en el día de hoy, es muy, muy fuerte, así que, bueno, espero que poder mantener un poco. Bueno, mi nombre es Juan Montegú, yo soy también becario doctoral, estoy en el segundo año lo estoy realizando en la Universidad Nacional de Tucumán. Mi tema de trabajo y donde yo más estoy aportando al equipo es desde la tecnología lítica, desde lo que serían las piedras talladas, así que estoy estudiando sobre esa temática, sobre esa materialidad puntual, a partir de una comparación. En Anfama, Rocío Molar trabajó en la Quebrada de los Corrales y Minto en los materiales líticos, pero dentro de los espacios domésticos, un poco esto que comentaba, tratar de entender cuáles son las prácticas en las cuales, o sea, en las actividades que llevaban a cabo las personas con estos líticos. Y bueno, es un análisis un poco comparativo. Bueno, más o menos Juan dijo sí, se recortó un que poquito. estudia las materialidades líticas en dos sitios,
que son en la Quebrada de los Corrales, que es también donde trabajo yo, y en Anfama, el sitio Puesto Viejo 1, y bueno, él considera en Anfama los sitios del Sunchal y Mortero Quebrado, que son sitios domésticos del primer milenio de la era, y que está tratando de hacer un estudio comparativo de las materialidades líticas. Dijo como Rocío, porque yo también hago un trabajo comparativo con 3 sitios distintos. Bueno, y también dijo que está en su segundo año de doctorado. Lo repito porque me parece que se cortó un poquito. Está bien, bueno, genial. Bueno, buenísimo las presentaciones. Y bueno, un poco el tema, ustedes ya con lo que nos han contado, ¿perdón? ¿Alguien dijo algo? No, con lo que nos han contado, ya nos dan paso como para, bueno, el tema de la materialidad es bastante importante dentro de lo que es la arqueología, pero creemos que estaría bueno poder charlar, que cuenten, sobre todo a un público general que nos está viendo, ¿qué entienden? ¿Qué se entiende por arqueología, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arqueología? ¿Cómo se lo puede vincular con la antropología, ¿no? Sobre todo las carreras donde nosotros venimos, ¿sí? De todos los equipos, tanto que estamos en la organización como ustedes que están participando ahora, la arqueología como una de las ramas de la antropología, ¿no? Entonces, bueno, quizás podemos comenzar con el equipo de Alto Ancasti. Marcos, no sé, ¿querés comenzar vos? No sé si Deb quiere comenzar o comienzo yo. Deb, ¿estás ahí? Deb, bueno, comienzo yo. Se le cortó, me parece. Creo que se le No sé cortó, si por le eso. cortó el internet. Bueno, es una pregunta, sí, el tema de qué es la arqueología, ¿no? ¿Qué pregunta que nos pone a los arqueólogos así, en cierta incomodidad, digamos, pero que es interesante, porque habla sobre lo difícil que es definirla. Uno podría, en su defecto, ¿no?, recurrir a esas definiciones de manuales, ¿no?, que dice, bueno, es el estudio, ¿no?, del pasado a través de sus restos materiales, ¿no?, como una definición así muy, muy general. El problema de eso es ahí, por un lado, ¿qué concebimos con esto como material, materialidad? Y por otro lado, pasado, ¿no? El pasado que intenta recuperar, en todo caso, la arqueología, digamos, en sí vive en el presente, y por lo tanto, esos materiales, digamos, que nosotros reconocemos y asociamos a esos pasados y nos sirven para contar historias, están dentro de ciertos sentidos, significados que dan en contextos presentes, ¿no? Y esos contextos presentes, esos significados son diferentes y se dan en un plano también donde hay disputas por eso. Y la arqueología, en tanto disciplina, durante mucho tiempo ha querido de alguna forma monopolizar, si se quiere, esa forma narrativa del pasado, y hoy, digamos, en los debates actuales de disciplina eso está siendo cuestionado. Entonces, en ese sentido es interesante la pregunta, porque abre acerca de cómo hacemos nuestro oficio como arqueólogos, pero también en un presente donde esos materiales con los cuales trabajamos y forma parte de lo que hacemos, se encuentran ¿no?, en disputas con otras visiones que no necesariamente son desde la ciencia, ¿no?, y en desiguales condiciones de producción. Así que, y con respecto a la relación con la antropología, bueno, la arqueología depende de los lugares, ¿no?, de desarrollo, se vincula a veces más con la antropología, con la historia, ¿no? Pienso en la formación acá del equipo de Julián y todo el equipo, ¿no?, que viene de la escuela de historia también, yo vengo de la escuela de arqueología en Catamarca, estudié, estoy dando clases en la licenciatura en antropología en la ciudad de Córdoba, donde la arqueología está más vista desde ese punto de vista, desde como una rama de la antropología, así que también eso depende de las tradiciones, los procesos formativos, cada uno va apelando a distintas, ¿no?, historias y formas de comprenderlas, pero me parece que no es una respuesta que se puede dar sencillamente, pero sí que lo que podemos hacer es abrir ese debate, me parece como más interesante, más que definir, cancelar, abrir. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo del equipo de Cumbres Cachaquíes? Bueno,
Sí, un poquito ahí con el final que Marcos abría este tema de que, bueno, nosotros venimos de historia, no somos antropólogos en nuestra formación original, somos historiadores. En Córdoba hasta hace poco solo había una carrera de historia donde nos especializábamos en arqueología. Eh, eh, Nada, también creemos que nos pusimos a pensar un poco en esto, en qué era la arqueología para nosotros. Siempre, en las materias que damos, siempre arrancamos con esta definición de manual que marcaba Marcos, ¿no? Por ahí un poco esta idea de que la arqueología es una disciplina que estudia las prácticas humanas, las prácticas sociales, ¿no? Desde la materialidad. Eh, Sería interesante entender qué entendemos como práctica, ¿no? Como las cuestiones, todas aquellas modalidades de vida, ¿sí? Acciones de agentes situados en un contexto histórico, eh, que actúan con intereses, que actúan con, con recursos, ¿sí? De distinto tipo, y también con un montón de limitaciones de las condiciones en las cuales se desenvuelven. Pero más allá de esa definición de manual, que todos la tenemos y que es muy obvia, en definitiva, aunque no, porque también cada línea de trabajo tiene su idea sobre la práctica, o sobre la conducta, o sobre las actividades, o sobre lo que quiera llamar a lo que hacemos los humanos. Por ahí, situándonos desde nuestro proyecto, ¿sí? Desde lo que hace nuestro proyecto, en los lugares donde trabaja, la arqueología es una herramienta que tenemos para construir distintas narrativas sobre el pasado, distintas narrativas actuales que, como decía Marcos, se sitúan en contextos conflictivos, tienen objetivos, intereses que no son objetivos que no están dados, sino que responden a una multiplicidad de condiciones, de factores, y que evidentemente, como ya tantos sociólogos de la ciencia han explicado, la producción de la ciencia en sí misma es una producción situada y es también una práctica social, tal como ha definido aquel objeto de estudio que queremos aprender de la arqueología. Entonces, en nuestros lugares de trabajo, de repente, la arqueología se convierte, o hemos visto que se puede convertir en diálogo con las comunidades indígenas, sobre todo en aquellos lugares donde la cuestión indígena es una cuestión conflictiva, se puede convertir en una herramienta de transformación de ciertas condiciones muy interesante, ¿sí? Esto sobre todo lo hemos visto la capacidad de accionar puntos conflictivos, de accionar puntos reflexivos, por ejemplo, en el Valle Tafi, ¿sí? Un punto neurálgico para la arqueología argentina, para nosotros es uno de los puntos originales donde González empezó a construir distintas narrativas sobre la dinámica histórica del norte argentino, pero ya venía siendo trabajado desde Ambrosetti, ¿sí? O quizás antes. Pero también es un centro neurálgico del poder colonial en Tucumán, y también es un lugar donde hay varias comunidades muy fuertes. Y entonces, ahí en este lugar donde como les comento, se están atravesando tantos hilos interesantes, tantos hilos conflictivos, la arqueología se nos dio como un eje para pensar y para trabajar con las comunidades, y que ha tenido en los últimos años muchísima recepción, muy positiva, y que ha sacado muchas cosas interesantes desde la comunidad. Y también me quería dejar un tercer eje, que la arqueología para nosotros, ¿sí? Para nosotros personas y para nosotros arqueólogos, es nuestra pasión, es un poco lo que nos mantiene vivos a lo largo del ciclo anual, ¿sí? Ahora que en estas condiciones no tenemos nuestro trabajo de campo, sentimos un año vacío, ¿sí? Más allá de todo lo vacío que entiendo que tiene todo el mundo en su casa o en su lugar,
bueno, nosotros en nuestra particularidad sí tenemos ese vacío que nos da la conexión arqueológica con un montón de fuerzas que están ahí en el campo. Y bueno, no sé si... Bueno, bien, creo que han dado un pantallazo bastante... ¿Alguien quiere contar algo más al respecto? Justo hay una pregunta interesante, porque alguien dice que si pueden repetir los sitios en los que están trabajando. El equipo de Alto Ancasti, Bueno, de Cumbres Calchaquíes, a ver en qué sitios específicamente. bueno. ¿Quién empieza? Dale, hablen ustedes. Bueno, nosotros estamos trabajando en lo que sería, en el caso de la cumbre del Alto Ancasti, o de toda la cuenca del río Albigasta. Entonces hay sitios en la cumbre y hay sitios en la parte baja. Los más conocidos, por ejemplo, estamos trabajando en Oyola, en las cuevas de arte rupestre de Oyola, que son más de 40 aleros, digamos, ahí en la zona del Alto Ancasti, y todo el paisaje aldeano a su alrededor. También estamos estudiando procesos históricos, particularmente vinculados a la formación del territorio durante la época colonial y los sucesivos cambios del paisaje en esa época. Así que particularmente los que hemos excavado son el sitio del Taco, que se llama el Taco 19, en la zona alta de la cumbre, que es una casa. Hemos excavado también otros sitios de habitación ahí en esa zona. Hemos excavado también en cuevas con arte rupestre, particularmente Oyola 7, y hemos excavado otros sitios ahí alrededor de esta zona. Es como una franja donde trabajamos en esa área del Ancasti. Los equipos de arqueólogos, es como que los permisos que tenemos son franjas, digamos, que van cortando la sierra desde el alto hacia el bajo. Entonces, tenemos franjitas que vamos trabajando, digamos, en esa zona. Todos estos sitios, por el momento, los arqueológicos tienen fechas que van alrededor del 800 del 500 en realidad al 900 después de Cristo. Pero bueno, también estamos trabajando en sitios históricos, y como es interdisciplinar y en el largo término, también estamos haciendo investigaciones etnográficas sobre estos mismos sitios, y las concepciones e intersecciones que se dan entre visiones por ahí patrimoniales o visiones más desde la provincia por habilitación del turismo, y visiones más locales sobre esos lugares, digamos, ¿no? También trabajamos en esa intersección. Bien. Bueno, nosotros, el equipo de Sur de Cumbres Calchaquíes, como les decía, nosotros trabajamos una franja, esta idea también de Marcos, no está tan dividido así como lo planteaba, pero sí hemos ido construyendo una franja que también nos permite pensar en la interacción de distintas poblaciones en distintos momentos, pero básicamente en Tafí, hace bastante tiempo trabajamos en un sitio que se llama la Bolsa 1, también en Carapunco. Ya ahora hace tiempo que no trabajamos ahí, ¿sí? Pero ha sido un sitio importante para nosotros. Trabajamos también en numerosos sitios dispersos en el norte, perdón, de la Loma Pelada, del Cerro Pelado, en el centro del Valle de Tafí, ¿sí? Hace poco tiempo hemos empezado a trabajar en la Ciénega, ¿sí? Donde uno de los sitios más conocidos es el Pedregal. Hemos hecho un relevamiento masivo de todas las estructuras dispersas en la Ciénega. Para el que no conoce, esta cuenquita es una cuenca interesantísima para realizar proyectos de arqueología, sobre todo arqueología del paisaje, porque tiene una ocupación aldeana realmente imponente, y no ha tenido un desarrollo urbano, no ha tenido ningún tipo de carretera atravesándola. Entonces es un lugar que está intacto prácticamente, ¿sí? donde viven algunos comuneros de la comunidad del Valle de Tafí de manera muy dispersa, y prácticamente no han alterado estructuras arqueológicas, y además toda la cobertura es de un pastizal muy bajo, por lo cual todas las estructuras son visibles. Si se meten en el Google Earth, pueden hacer una prospección arqueológica ya, y van a ver gran parte de las estructuras, ¿sí?
Ahí estamos trabajando, uno de los sitios famosos o más conocidos de la Ciénaga es el Pedregal. Nosotros ahí hicimos relevamiento, pero estamos trabajando intensivamente un sitio que está al frente del Pedregal que se llama Lomita del Medio, ¿sí? Y en la cuenca de Anfama, todos estos sitios, ¿sí? Corresponden fundamentalmente al primer milenio de la era. Tenemos algunos sitios quizás más tardíos, pero todavía no tenemos muy clara esa ocupación. Finalmente, en la cuenca de Anfama trabajamos numerosos sitios. Acá los sitios en la cuenca de Anfama son bastante más dispersos, ¿sí? Trabajamos algunos sitios rondando al 200, 300 a.C., por ejemplo, un sitio que se llama Casa Pastor, por estar por debajo de la casa de un comunero de Anfama. Tenemos dos sitios que hemos trabajado bastante correspondientes al primer milenio, que tienen algunos fechados anteriores, que son el Sunchal y Mortero Quebrado. Y finalmente, también hemos trabajado sitios correspondientes al periodo de desarrollo regionales, y que tienen fechados bastante tardíos, ¿sí? Casi todos rondando el 1500. Esos sitios son Casa Rudy, también por hallarse soterrado bajo la vivienda de un comunero, y La Laguna, ¿sí? Tenemos otros sitios más, pero como les digo, en Anfama hay una dispersión tan grande que sería interminable de. Está bien. Y, Sí, digamos, creo que ambos paisajes lo que tienen es esa continuidad de esos paisajes aldeanos del primer milenio, donde casi no hay corte, ¿no? Hay una casita en una loma, en el caso de Ancasti, con una terracita, con sus terracitas alrededor, y un paisaje que puede seguir a lo largo de los 130 kilómetros que tiene la sierra. Entonces, dentro de esos grandes paisajes se trabajan algunos sitios en el caso nuestro, distintas zonas altitudinales, digamos, que son paisajes muy diferentes, de pastizal en las zonas cumbrales y mucho más boscoso y selva montana, que lo hace mucho más difícil de encontrar los espacios, digamos, y de prospectar, como decimos los arqueólogos, de esas zonas, pero, digamos, son esos paisajes aldeanos que se continúan, ¿no? En el paisaje a lo largo de grandes extensiones de territorio. y acá nos dan un poco de pie, Débora, hoy que estabas muteado y no podías hablar. Por ejemplo, el tema ya que estamos hablando de la arqueología, que es importante, quiero comenzar con esto, ¿no? Digamos, ¿qué se entiende por arqueología? Y esto de los sitios que están trabajando, ¿no? ¿Cómo se encuentran estos sitios arqueológicos? ¿Cómo se encuentran y cómo, o sea, qué preguntas? Porque nosotros, digamos, estamos construyendo una narrativa, como ustedes bien dijeron al comienzo, y esa narrativa, el sentido que le damos es, digamos, parte ya desde el vamos, ¿no? Desde la pregunta que nos hacemos. Entonces, bueno, ¿qué tipo de preguntas y cómo encontramos esos sitios que van a dar lugar a esas respuestas? ¿Sí? A ver, Débora, si podés comentar un poquito, sí. Y bueno. Y un poco tiene que ver con lo que decía Marcos recién, ¿no? Son paisajes donde hay muchos sitios, terrazas, y a la hora de, como equipo, elegir uno, los criterios van a ser arbitrarios en base a estas preguntas. En nuestro caso, por ejemplo, volviendo al tema de las cuevas con arte rupestre, por ejemplo, se decidió excavar la que nos parecía más interesante, la que tenía los motivos más estudiados con anterioridad. Entonces, excavar esa cueva nos permitía complementar la información que se tenía del arte rupestre, de estas pinturas, un poco con lo que estaba pasando en la cueva, ¿no? Por eso fue importante excavar una cueva con arte rupestre. En la zona es como conocida por el arte rupestre, pero no había desarrollo de investigaciones que implicaran otro tipo de actividades que obviamente se podían realizar en estos espacios. Siempre fueron como caracterizados como rituales y no mucho más. Entonces, en ese caso, nos parecía sumamente interesante excavar una cueva con arte rupestre para ver qué otras actividades que estaban sucediendo en esos espacios. Bien. ¿Y ustedes, Rocío? Carlitos creo que quiere aportar algo. Carlitos está levantando la mano. Bien.
Yo quiero sumar a lo de Deb y responderte bien cómo se encuentran estos sitios. Nosotros en la zona de la cumbre, donde tenemos quizás un paisaje más parecido a lo que tienen nuestros compañeros en Tafí, donde es un pastizal, se puede ver a larga distancia, podemos encontrar los cimientos de las casas que quedan enterrados, ¿no? Y por ahí en la zona más boscosa, más de yunga, donde trabajamos en la zona más baja, ahí se nos complica, porque en la prospección arqueológica es muy complicado, valga la redundancia, poder toparnos con estos sitios. Y la mayoría de las veces tenemos que ser sinceros y decir que estos sitios los conocen las personas de ahí, los locales, y son quienes nos acercan y nos invitan a conocerlos. Eso hay que remarcarlo siempre, porque uno cuando sale de acá, o de Catamarca, de la ciudad de Córdoba, te cuesta, digamos, darte cuenta de esos paisajes, ¿no? Y ellos lo tienen en la cotidianidad. Así que la verdad es esa. Algunas veces lo encontramos mediante un trabajo de prospección, ¿no? De caminata, tirando transectas de 50 metros con GPS, y en otros lugares no nos lleva la gente de ahí, nos muestra sus casas viejas, digamos, ¿no? Se denominan así. Sí, ¿vos querías comentar algo? ¿Yo? Sí. Sí, bueno, nos preguntabas cómo nosotros encontramos los sitios, digamos. Bueno, siempre, obviamente, antes de ir a los sitios, hay toda una lectura de antecedentes, a ver si se hizo algo en la zona, si se encontró algo antes. Nosotros en Anfama, solamente cuando empezamos a trabajar en Anfama en el año 2014, solamente había un antecedente, era de Quiroga, de fines del siglo XIX, que nombraba las ruinas de Anfama. Entonces, bueno, cuando empezamos a trabajar ahí, estábamos enfocados en la evidencia doméstica, digamos, del primer milenio, y bueno, empezamos también a prospectar, y al principio, por lo menos, fuimos eligiendo los sitios en base a lo que parecían unidades residenciales a simple vista, digamos, o superficialmente. En Anfama no suele haber evidencia superficial del tipo cerámica, no es que vas caminando y te encontrás cerámica como en otros sitios, pero suelen verse los muros de las unidades residenciales. Entonces, como ese es nuestro objetivo, digamos, o gran parte de nuestros objetivos están relacionados con estudiar las unidades residenciales, empezamos excavando ahí. Pero después pasa también que el equipo se amplió, empezó a ver otros objetivos, por ejemplo, fuimos encontrando algunos sitios que se correspondían con un periodo más tardío, con el periodo de desarrollos regionales, gente se empezó a interesar por esos sitios, entonces también empezamos a excavar como equipo esos sitios, pero también surgió esto de que por ahí lo que decía Carlos, de que la gente del lugar es la que sabe dónde están los sitios. Entonces, nos fueron guiando, por ejemplo, bueno, cuando fuimos a Mortero Quebrado, nos dijeron, el sitio Mortero Quebrado se llama Mortero Quebrado justamente porque tiene morteros agotados, morteros rotos en superficie, entonces, bueno, nos indicaron que por ahí podía llegar a ver algo. Fuimos caminando, la primera vez que fuimos había niebla, no se veía nada, después volvimos a ir y empezamos a trabajar ahí porque había muchas unidades residenciales, pero también los objetivos por ahí se van modificando un poquito en base a esto. Entonces, por ejemplo, bueno, Julián les nombraba el sitio Casa Pastor, y el sitio Casa Pastor en Anfama se excava por un pedido de la comunidad, ¿sí? De la familia de Pastor Chocobar, que empieza a ver un murito de piedras que se asoma en el patio de su casa, ¿sí? Entonces, bueno, nos piden que lo excavemos y hacemos la excavación. Entonces, bueno, los objetivos van cambiando y van considerando también a la gente del lugar, a lo que la comunidad quiere, a lo que la comunidad necesita. Bien, muy bien. Y acerca de esto que comentan, ¿no? En cuanto al tema de las comunidades, ¿cómo es estas narrativas que ustedes construyen? ¿Cómo logran llegar a estas comunidades? ¿A través qué elementos, qué tipo de problemática van planteando al respecto? No sé si del equipo
de Alto Ancasti quieren comentar algo. En el caso de donde estamos trabajando, trabajamos en 2 departamentos, digamos, de la provincia de Catamarca, con sus municipios, uno es Ancasti y otro es el Alto. Particularmente Oyola es una comuna, digamos, perteneciente al departamento El Alto. Desde que empezamos a trabajar en la zona, tanto en el Taco, en la zona alta, como en la zona baja, siempre nos interesó y lo pudimos ejecutar a través de distintos proyectos de voluntariado universitario, digamos. Bueno, ¿qué narrativas había sobre esos lugares, si existían, en qué sentido existían, qué intereses había sobre lo que nosotros consideramos y nos interesaba como algo arqueológico, ¿no? Particularmente eso se encuentra, o ese interés que nosotros focalizamos sobre lo que consideramos como arqueológico, ¿no? Y viene, se encuentra en el caso, por ejemplo, de Oyola, para ponerle carne, digamos, en un espacio y en un tiempo, se encuentra con que el Cerro de Oyola, donde están estas cuevas con arte rupestre que venimos trabajando, era ya conocido no solo arqueológicamente, sino era visitado particularmente en el verano por distintos turistas, y la gente, digamos, participaba todo también de ese circuito, y había un interés, digamos, de ese espacio en que se conforme como una especie de parque y que se pueda visitar. Pero cuando entramos a trabajar en la cueva, Oyola 7, que es, ellos le llaman casas pintadas, casa de piedra, resultó que el cerro era más conocido que por esa cueva. En la comunidad parecía más, dentro del cerro hay una gran peña que se llama la Barreta de Oro, y que contiene en su interior, según nos comentaban, una barreta de un cacique que la plantó hace mucho tiempo, y que es de oro y que mucha gente la viene buscando de hace mucho tiempo. Inclusive nos comentaban que, bueno, y la pregunta de la comunidad era si estábamos en búsqueda de esa barreta. Entonces, en esos contextos, digamos, eh, eh, nuestra posición, en todo caso, si bien siguió interviniendo y haciendo excavaciones arqueológicas, también empezó a incorporar esa lógica, y de hecho hoy un poco más ya sistemáticamente. Primero fue así más dispar, según lo que nos íbamos comentando, lo que iba apareciendo. Habíamos hecho varios talleres, dimos algunas charlas, hicimos visitas. Como es bastante también interdisciplinar el proyecto, hemos hecho, digamos, intervenciones junto con la escuela local sobre arte, vinculado a las cuevas, hemos hecho visitas, pero de una forma bastante dispar, pero aparecían todos estos otros sentidos, ¿no? Sobre ese espacio en el cual estaba lo arqueológico, pero el cerro aparecía también asociado a esas otras cosas. En ese sentido, ahora estamos cada vez más preocupados e interesados. De hecho, hay ya proyectos de investigación doctorales en curso que intentan dar cuenta tanto de nuestra visión de la arqueología y cómo estamos haciendo arqueología ahí desde un punto de vista etnográfico, y esos otros sentidos, podemos decir, y no solo representaciones, sino formas de practicar el cerro, de concebirlo, de actuar en él, en vinculación a eso, de la población local. Si bien no hay una construcción como puede pasar en donde trabajan los compañeros de ancestralidad con eso, ¿no? Un reclamo de reconocimiento indígena, por lo menos hasta el momento esos procesos se van dando a lo largo del tiempo. Uno nunca sabe si son difíciles de concretar por toda la historia que significa reconocerse, ¿no? Pero en este momento no hay ese problema, pero sí todos los sitios y los lugares donde trabajamos están en redes de significados,
que la población actual los ubica y tiene historias y narrativas sobre eso. Entonces, nuestra intención, y siempre la hemos tenido, pero ahora más sistemáticamente, es trabajar desde esas lógicas que no necesariamente tienen que ver con construir una especie de diálogo simétrico donde nos igualemos, sino que esas diferencias de concepción, esos equívocos, podríamos decir, de alguna forma permitan, digamos, generar tensiones, inclusive en lo disciplinar, en la forma que tenemos de encarar, de pensar esos sitios arqueológicos, en relación y tomar las teorías locales como combustibles también para nuestras interpretaciones arqueológicas, y que se produzca ahí una construcción, podemos decir, de conocimiento que quizás sea diferente, pero que pueda darle lugar a esas otras visiones, y que de esa forma, en vez de hacer traducciones de las visiones locales en términos arqueológicos, sirvan esas visiones locales para que lo arqueológico podamos torcerlo y darle un nuevo sentido en esos contextos locales. Si bien recién estamos comenzando a trabajar en eso, en ese lugar, digamos, se encuentran y se disputan varios sentidos, que tienen que ver con esto de lo turístico, que tienen que ver con el interés de la universidad y nosotros como arqueólogos, que tienen estas otras historias locales, donde está esta barreta, la Casa de Piedra, con la barreta de oro, donde está la Casa del Diablo también, que es otra estructura que hay, que desde un punto de vista, si pensamos en la arqueología tradicional, no se la consideraría arqueológica, pero bueno, nos encontramos en esos mundos complejos y tratando de practicar, digamos, una arqueología que también contenga y dé cuenta de eso, sin querer hacer una transformación en eso otro, ¿no? Nosotros no es nuestra intención de venir otro, ¿no? De venir una mirada local, sino darle lugar y existencia como posibilidad a esas otras narrativas. Bien, y ustedes, Juan Montegú también, hemos visto que trabajan bastante con el tema de las comunidades, cómo están llevando adelante esa cuestión. Juan está out, creo. Juan está complicado, sí, bueno. Ya nos legó nomás Listo, ya respuesta está, a ya lo perdimos. Sí, porque realmente no se puede, se le corta todo, entonces prefiere Está bien, no está estar bien. renegando. No sé, Rod, ¿querés que yo comente o querés comentar vos? Dale, Juli, dale. Bueno, nosotros, realmente, como decía Marcos al principio, la arqueología, el campo, ¿no? Te va rompiendo todos los moldes que tenés sobre lo que podés haber leído en un manual, haber leído en cualquier libro de arqueología pública o lo que sea, ¿no? Y sobre todo creo que los últimos años en NOA están siendo aleccionadores en distintos aspectos para todos los que trabajamos en arqueología y en zonas donde las comunidades indígenas son fuertes, donde los conflictos son fuertes. Particularmente, como les decía en algún momento, la zona donde nosotros trabajamos es un espacio donde el poder y el poder que viene desde la colonia de alguna forma se ha reproducido fuertemente, ¿sí? Cuando la Compañía de Jesús fue expulsada de esta zona, los lugares donde nosotros trabajamos eran potreros, ¿sí? Que después de las encomiendas, después de todo el proceso colonial, habían quedado en manos de la Compañía de Jesús. Cuando la Compañía de Jesús es expulsada de América, la Junta de Temporalidades reparte todos estos potreros entre distintas familias notables de Tucumán, ¿sí? Y ese espacio apropiado así, esos recursos apropiados así, y toda la gente que vivía en esos lugares fueron subyugados a distintos procesos por estas familias en la zona, y así llegaron prácticamente hasta la actualidad. O sea, hoy uno en Anfama, en La Ciénega, en Tafí, se encuentra con gente no tan vieja que tenía obligaciones por vivir en su tierra, ¿sí? Que tenía que ir a trabajar una linda cantidad de días al año, a hacer distintas tareas en las estancias importantes de la zona, y que después, buena parte del año,
la pasaban en la zafra, en el Bajo Tucumano, donde las mismas familias eran las que eran las propietarias de los ingenios, ¿sí? Entonces, las comunidades se organizaron por distintos procesos que sería muy complejo sintetizarlos acá. Se organizaron hace un par de décadas y han tenido un proceso de crecimiento, de reidentificación, de resignificación de un montón de lugares, pero sobre todo el lugar propio que ellos ocupan en la historia de esos valles, de esas cuencas. Y la arqueología, en parte, se ha convertido tanto en un discurso que a veces fue legitimador de los procesos que existían y de repente de esas cuestiones, y también se convierte desde hace un tiempo en una forma de autorreconocimiento y sobre todo en un elemento crítico para pelear por las tierras, ¿sí? Para las comunidades, la existencia de sitios arqueológicos es la evidencia de su preexistencia. Entonces, desde ahí hay un primer eje importante que para los caciques, sobre todo, y toda la parte fuerte de la comunidad que está en el litigio por las tierras, el testimonio arqueológico es lo principal. Y de repente, si bien esto se empezó hace tiempo, por ejemplo, en el Valle de Tafí, Bárbara Manasse fue una de las investigadores que estuvo en la primera etapa con las comunidades haciendo todo el relevamiento más importante y de más cobertura en la construcción de la comunidad. En cada lugar que uno puede construir un plano arqueológico que puede construir la historia larga, la larga duración de esos espacios, a la comunidad lo retoma como un dato importante en ese litigio por las tierras, que para nada está cerrado, que para nada está estático, sino que está permanentemente siendo discutido. Cada tanto aparecen, no sé si les han llegado, pero cada tanto aparecen noticias de hubo una toma de terrenos en Tafí, hubo tiroteos en Tafí por terrenos, ¿sí? Todo esto pasa porque hay muchísimos terrenos que están en litigio, que las comunidades necesitan también para un montón de gente que está sin tierra y sin techo en Tafí, y sobre todo también porque hay un montón de tierras en Tafí que han sido apropiadas en aquellos eventos históricos que marcan al principio, de maneras, bueno, de maneras ilegítimas, ¿sí? Eso por un lado, ese sería un eje importante. Otro que me parece interesante también es la reapropiación de ciertos lugares, y ahí sí marco un proyectito mínimo y lo dejo, que hemos tenido, en parte por el pedido de los propios comuneros, sobre todo los comuneros de la base de la Banda, en Tafí, una comunidad de base de la comunidad de Tafí, que es la Banda. Ahí ellos, con una de estas familias propietarias, una de las familias tradicionales de terratenientes de Tafí, lograron hacer un convenio por una devolución de tierras sobre el Cerro Pelado. Cerro Pelado no tiene ningún sitio concentrado, pero tiene una enorme cantidad de sitios dispersos, de sitios de distintos momentos, desde inicios de la era hasta sitios que pueden ser hasta asociables con la ocupación incaica en la zona. Y esas tierras fueron devueltas a la comunidad. La base de la Banda nos propuso que ahí tratáramos de entender cómo había sido la dinámica histórica del lugar y poder construir algo para efectivizar también el uso de esos terrenos por parte de la comunidad. Entonces ahí ellos diseñaron, junto con nosotros, a partir de las prospecciones arqueológicas, un pequeño recorrido en el cual se mezcla arqueología con tradiciones de la comunidad, con algunas prácticas rituales de la comunidad,
y ese sitio fue puesto para que fuera recorrido por las escuelas del valle. ¿Sí? Ese fue un proyecto interesante que fue propio por ellos. Hay una pregunta, no sé si querías cerrar un poco lo que estabas diciendo, porque hay una pregunta muy Bueno, interesante. nada, eso, nada, ya con eso cerraba, era que hay distintos ejes, distintos intereses de la comunidad, y que en definitiva me parece que desde los proyectos de arqueología nos vamos adecuando mucho al campo con el que trabajamos, a la gente con la que es nuestra interlocutora, y bueno, y también cada lugar tiene su propia historia, sus propios conflictos, sus propios intereses, y nada, eso. Hay una pregunta interesante porque, claro, hemos estado hablando del tema de las narrativas y cómo lo construyen en conjunto, ¿no? De modo colectivo con la comunidad. Hay una pregunta acerca de, básica, pero también interesante encararla, ¿no? ¿Cómo excavamos a la hora de hacer una excavación, ¿no? A ver, Carlos, vos ahí estás contento con la pregunta. A ver, ¿cómo excava la arqueología? Bueno, hay distintos métodos de excavación, ¿no? Nosotros utilizamos un método estratigráfico, desarrollado por Harris y modificado después. Es un trabajo tedioso, es un trabajo muy de detalle. Se excava con cucharín y pincel. Siempre en nuestro sitio nos toca que el sedimento es loésico, es un sedimento muy duro, así que cuesta los primeros días, sobre todo, cuesta muchísimo, hasta que uno se acostumbra, ¿no? Porque primero comienza todo con una salida al campo, llevando gente, cargando equipaje, comida para 20 días, todas las provisiones porque no tenemos internet, no tenemos nada, ¿no? Es casi un campamento, no casi, es un campamento. A nosotros nos resulta divertido, que es lo que decía Julián, o satisfactorio, ¿no? Que es lo que estamos extrañando este año, justamente, esa salida al campo. Y bueno, cuando estamos en el sitio que vamos a excavar, comenzamos despacio con cucharín y pincel, y zarandeando la tierra que sale hasta que damos con los objetos que necesitamos o que estamos buscando. Llenamos un montón de planillas, mucho lápiz, goma, se borra, se ensucia, se nos vuelan las hojas, nos agarra tormenta, tenemos que tapar la excavación con una lona, con una media sombra para que no pegue el sol. Pero nuestras campañas suelen durar 3 semanas aproximadamente, ¿no? Tenemos que separar la parte en la que limpiamos el sitio y después dejar un par de días para volver a tapar hasta donde terminamos. La excavación, como dije, usamos con esos materiales, cucharín, pincel y paciencia. Nosotros excavamos por niveles estratigráficos, digamos, naturales, así que vamos siguiendo los pequeños rasgos que quedaron en esa casa, ¿no? Como nosotros agarramos el final ya de los derrumbes, así que lo que estamos buscando, que casi siempre son las ocupaciones de esa casa, están bastante por debajo, tenemos que sacar bastante sedimento. Las excavaciones suelen durar, en nuestro caso, varios años. La cueva, quizás Marquito pueda decir bien la cantidad de años, pero 7 años excavando un solo sitio, ¿no? Lleva tiempo, cuesta dinero, hay percances, tenemos gente que se golpea, tenemos que estar atentos a eso, llevamos estudiantes que dan sus primeros pasos. A mí me tocó excavar desde el primer año que entré a la carrera, por suerte, porque Catamarca tiene esa posibilidad, ¿no? Estudiar en la Universidad de Catamarca tiene la posibilidad de que puedas salir al campo mucho más seguido, quizás, que o los compañeros que estudian en Buenos Aires o en La Plata, que por ahí les quedan más retirados los sitios. Y después embolsar los materiales que se encuentre bien marcados, bien detalladamente con etiquetas, y traerlos a los laboratorios, acá en nuestro caso en el SICA, en Catamarca, para hacer el procesamiento posterior. No sé si quedó claro, ¿me querés preguntar algo más? Yo quiero comentar algo. Dale, Débora, sí, buenísimo. Sí, no, quería comentar que Carlitos dijo los materiales y cómo excavábamos, pero creo que lo más importante de la excavación para todos los equipos es el registro, ¿no? Porque la excavación arqueológica tiene
es una actividad de carácter destructivo y irreversible. Entonces no podemos perder ningún dato. Por eso las planillas que decía Carlos que tenemos, porque tenemos que registrar toda la información, porque es información que después no se puede recuperar. Entonces, de ahí lo importante de un registro detallado, minucioso, y que sí, lleva tiempo, muchísimo tiempo, considerando que uno va al campo, nosotros una vez al año, 3 semanas, y en ese tiempo se trata de hacer, bueno, todo lo posible, pero el registro es importantísimo, y es un registro que se va generando ahí en el campo, ¿no? Es un proceso de reinterpretación constante, se escribe, se anota, y la misma excavación te va llevando a que uno procese la información ahí, las primeras interpretaciones se hacen ahí, en nuestro caso que excavamos con Harris, con el método Harris, se va haciendo también incluso los primeros gráficos de la matriz, que por supuesto después en laboratorio se revisa, pero todos los datos, trato exhaustivo. Bueno, ahí nombraste algo que lo vamos a hacer, tratar de hacer bien simple, ¿no? Dado el público con el que estamos hablando, pero hablaste de matriz de Harris. Bueno, estaría bueno cómo se puede resumir, ¿no? No entrar en detalle de lo que es la matriz, pero sí qué nos pueden contar acerca de cómo lo pueden definir a eso, ¿sí? O conceptualizar, hablar de matriz de Harris, para que la gente pueda entender. No sé, ¿hablo yo? Dale, después le vamos a dar el paso también al equipo de... Si no, como quieran, como quieras Sí, vos. dale. Sí, vos. No los quise poner en un aprieto, pero bueno, ustedes lo nombraron. No. Por ahí está interesante, digamos, de pensar la excavación, que es como el tema, ¿no?, del conversatorio, que el proceso de excavación en sí es un proceso que cuando uno va al campo te encontrás con una masa, podríamos decir, de tierra o un sitio arqueológico. Eso que vas a excavar ahí es desconocido para vos. Vos podés tener algunas impresiones, leíste algunos trabajos, te contaron algo, viste alguna otra excavación, pero siempre cada lugar tiene su propia dinámica. Y ese proceso que nos enfrentamos, el proceso de excavación en sí es un proceso, podemos decir, de desmontar eso que se nos parece uniforme para remontarlo en otra cosa, en una historia. Y Harry lo que trae, digamos, a la arqueología, en todo caso, es pensar esto que se le llama estratigrafía y que para la excavación que es esta sucesión de capas, ¿no?, que viene de la geología, ¿no?, de capas que se superponen unas a otras, donde la que está más arriba es más reciente de la que está más abajo, pero en esta forma de excavación lo que se intenta digamos, recuperar son la multiplicidad de acciones, tanto culturales, humanas, como naturales, que le fueron dando forma a ese depósito. Entonces, ¿cómo se hace eso? Imagínense el depósito como si fuera el jueguito de palitos chinos, para hacerlo, ¿no? Uno tira los palitos chinos y tiene que sacar un palito sin que se mueva el otro, ¿no? Y tiende a sacar el último palito que se pretendió depositar. En este caso, la excavación es el proceso inverso de cómo se formó eso. Empezamos de la última acción que se hizo ahí, puede ser, no sé, que alguien a veces a lo mejor cavó un pozo para tirar basura, entonces en esa instancia empezaríamos excavando lo que rellenó ese pozo, que es esta cosa que después seguiríamos con el pozo y después con el otro, y así se podría construir. No tengo una imagen, pero no sé si se verá ahí. No sé si se ve algo. ¿Se ve algo o no se ve? Sí, Esto es sí, una sí. matriz de Harris, digamos. Van a ver una serie de cuadraditos, simbolitos, que se encadenan. Cada uno de esos simbolitos es una acción. Esta es de una cueva, no hay en Ancasti, pero es de otra, pero para mostrarle un poco. Y esto podría ser es un resumen histórico, ¿no?, de lo que sucedió ahí. Entonces, Harry lo que hace es, la matriz de Harry, que es eso, es unir esas acciones que se van dando en un lugar, desde la primera hasta la última. Y cada rayita, esto que vemos acá, cada rayita indica el tiempo, ¿no? Esta es más antigua que esta, a su vez esta, no sé si, perdón,
esta es más antigua que esta, y esta a su vez es más antigua que esta, ¿no? Y así vamos encadenando y podemos narrar, ¿no?, una historia. Pero lo más importante me parece ahí, más allá de qué es o no Harry, es ese proceso de desmontar para remontar, ¿no? Cuando uno remonta, uno crea una historia. De ahí uno podría preguntarse, bueno, pero es tal cual fue, ¿no? Esa idea de verdad, ¿no?, que se busca en la ciencia, el pasado es así. Bueno, en la excavación y en este tipo de excavación, digamos, se le da como mucho más, cuestión más importante a reconocer esas marcas, esos indicios que quedan en la tierra de las sucesivas acciones. Y pueden ser desde muy chiquitito a muy grande. Por eso me interesaba que quede ahí como una frase que me parece interesante, es que la arqueología siempre por ahí estuvo vinculada a lo estético, ¿no? A sacar objetos lindos, ¿no? Se lo reconoce. A encontrar, ¿no? Excavamos para encontrar un objeto lindo, un objeto histórico importante, y lo feo no le dimos mucha importancia, ¿no? Sí. Lo feo era considerado como anexo y se lo zarandeaba, ¿no? Inclusive en algunas arqueologías coloniales clásicas, ¿no?, de otros países se le llama no excavar, sino se llama limpiar, ¿no? Y la tierra entra de la limpieza, entra del orden de la basura que tiene que ser extraída. Y la idea y la excavación en sí es tomar a eso feo, ¿no?, a la tierra, y es un diálogo, en general, la excavación, que tiene que ver con ese proceso de acciones, de reconocer esos indicios, de esa marca, podríamos decir, que queda, que es la marca de los otros, de nuestros antepasados, y que está ahí siempre, y que convive en el presente, pero que también refiere a un pasado, ¿no? Es una marca extendida, podemos decir, en tiempo, y uno intenta de recuperar, y desde ahí reconstruir una historia que no es del todo inventada, pero tampoco es del todo real, ¿no?, en el sentido empírico o positivista, sino de una reconstrucción, en todo caso, verosímil, histórica, ¿no?, que intenta dar una forma narrativa de eso. La matriz, podríamos decir, es una forma formalizada de contar esa historia en arqueología, pero abre esa posibilidad, ese diálogo con la apertura, con lo que te da los sedimentos, con esas marcas de los otros, que en realidad hay una frase de un arqueólogo que me gusta mucho, que es, se pregunta si los excavadores en realidad no somos artesanos de la memoria, de alguna forma. O sea, tenemos el oficio, como un artesano que tiene el oficio de agarrar la arcilla y, digamos, y vincularse con esa arcilla para poder producir algo, y que no viene de la propia mente del artesano, sino de esa vinculación con ese material. Los arqueólogos también, que excavamos, nos vinculamos con la tierra, con esos sedimentos, y de ahí construimos nuestros objetos artesanales, que vendrían a ser estas matrices de historia. Por eso también son posibles de ser disputadas. Sí. No, sí, buenísimo, Marco, bien clara, creo que se entendió, ¿no?, en términos generales, bien de qué se trata la matriz. No, Rocío, y te quería preguntar al respecto, ¿no? O sea, ustedes, cuando trabajan en estas modalidades de excavación, ¿invitan a las comunidades a participar de la excavación? ¿Se integran con ellas, digamos, en el proceso en sí? Eso como primero, ¿no?, para saber algo al respecto. ¿O solamente excava gente de historia, de arqueología o antropología, y no alguien que no sepa? Bueno, eso. Bueno, excavamos de historia, de antropología, de arqueología, porque por lo general, con el objetivo de excavar más, nosotros tenemos una situación muy parecida a la que contaban los chicos, en un montón de sentidos, en que usamos la misma metodología, que tenemos el mismo tipo de sedimento. Siempre invitamos a gente de distintas carreras, entonces van chicos más jóvenes de distintas carreras, vienen chicos de antropología, vienen chicos de La Plata, van chicos de Córdoba, gente de Tucumán, entonces desde la academia, digamos, van de todos lados. Pero además, sí, la comunidad, muchas veces los miembros de la comunidad se acercan a la excavación, no por ahí, o sea, forman parte de todo el proceso porque nos llevan las cosas con las mulas, nos llevan comida, no sé, como que se involucran bastante. Y también se acercan, también participan en la decisión por ahí de qué sitios quieren excavar ellos o no. Nos proponen también sitios, nos piden que vayamos a algunos sitios, esto lo decía antes cuando hablaba del sitio Casa Pastor, y en algunos casos también se acercan a la excavación. Por ahí se sientan nomás al lado a ver lo que hacemos, y a veces
quieren un cucharín, entonces, bueno, les vamos explicando más o menos cómo lo hacemos nosotros, y es súper importante para nosotros esto. Ah, bueno, también en una ocasión, porque el problema nuestro es que vamos, bueno, primero que el lugar donde nosotros excavamos, en Fama, tenés entre sitio y sitio, capaz 1 hora y media caminando, entonces por ahí la gente está a 1 hora y media, a 2 horas de donde estamos excavando, y bueno, no llegan hasta ahí, pero el problema que tenemos es que nosotros vamos por lo general en las vacaciones de julio, entonces los chicos de la escuela no están. Pero en una oportunidad, que es cuando se excavó el sitio Casa Pastor, que queda cerca de la escuela, aparte de todos los hijos y nietos de Pastor que participaron en la excavación, también fueron los chicos de la escuela a trabajar, a la excavación. Y por lo general no se prenden tanto en excavar, pero siempre, bueno, alguno de nosotros deja el cucharín un rato y nos ponemos a explicar qué estamos haciendo, porque me parece, o nos parece como equipo, importante que vean el trabajo que hacemos, la forma de la que lo hacemos, y también un poco esto de desmitificar que estamos buscando cosas lindas y que solamente sacamos cosas lindas. Que vean que todo el registro arqueológico tiene importancia, que del más mínimo tiesto cerámico podemos sacar un montón de información, que vean la forma en que las materialidades se guardan, que se conservan. Todo esto se le explica a todas las personas que se acercan y siempre están todos invitados. También por lo general tenemos una reunión con los comuneros en la sede de la comunidad. En cada campaña tenemos una reunión a la que van bastantes, porque repito, algunos tienen 2 horas de caminata, entonces no todo el mundo puede todas las veces hacer 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, pero tenemos una reunión en todas las campañas, o en la mayoría al menos, en la que explicamos lo que hacemos, los sitios en los que trabajamos, la manera en lo que lo estamos haciendo, de todo. También esto es en parte para consensuar los permisos, para consensuar los sitios a excavar. Bien, hablaste de voluntarios y voluntarias, y ya hay gente que pregunta si se pueden sumar a alguna de las campañas, para ambos equipos, así que no sé, ustedes... Sí, a las nuestras sí, pero bueno, estamos acá, estamos esperando poder ir de campaña, nosotros desesperados. queremos conseguir gente que se aliste. Sí, igual, una cosita que yo quería cerrar por ahí, interesante de esto de que la arqueología se asocia que se asocia con lo lindo y por ahí lo feo, nos pasa muchas veces con la gente, sobre todo con la gente con la que más interactuamos, que les da lástima lo que nosotros encontramos, ¿sí? Pues nosotros venimos súper contentos con, no sé, un tiesto que de repente no esperamos encontrar en ese lugar, o un fragmento de punta de flecha, se lo mostramos, y es qué lindo, pero qué lástima que no encontraron la vasija entera, o la punta que yo encontré en tal lado. Muchas veces nos quieren mandar a excavar lugares donde ellos saben que salen cosas enteras. Entonces, ese eje también que decía Marcos, ¿no? de lo feo y lo lindo, es un punto a trabajar también con las comunidades y también en este tipo de charlas, ¿no? Por ahí para nosotros es mucho más importante a veces el cambio del color del sedimento, o encontrar 3 fragmentos de madera quemada, o un hueso con un tipo de marca, que de repente encontrar la vasija entera, que obviamente también lo disfrutamos, también nos da información, pero nada, eso es como la red la red de objetos, de materialidades y de otros elementos que están dando vuelta en los sitios, lo que nos interesa entender. Bueno, si nos dan el permiso, vamos a dejar los contactos de ustedes, de ambos equipos, para que la gente, si alguien quiere... Sí. Porque no, sí, por supuesto. Si no hay problema. Carlos, ¿vos querías comentar algo? Sí, con respecto a... Veo ahí una de las preguntas también que dice que si es que alguien que no sea arqueólogo puede excavar, y sí, totalmente, sí. En nuestro caso, que somos un equipo interdisciplinario, todos los años vienen gente que son químicos, que son botánicos, que son historiadores del arte, y todos participan, digamos, se ensucian con nosotros, y una vez que les enseñas el método, y si tienen buena predisposición, tranquilamente pueden excavar con nosotros. Muy bien.
igualmente Sí. habría que hacer una salvedad, ¿no? Que para tener un proyecto de arqueología en el campo, tener un área de trabajo, digamos, hay que estar, formar parte de la academia, cumplir con las normativas de cada estado provincial, en acuerdo a las normativas nacionales, digamos, hay toda una serie de cosas para excavar no sé bien a qué iba referido la pregunta, si alguien que no era arqueólogo podía excavar. Eh, Sí, la pregunta sí dice, alguien que no sería sea arqueólogo o arqueóloga si puede excavar. por eso, Inclusive de acá bueno, también están preguntando, perdón, ¿no? Gente de las comunidades si se suman a las excavaciones, pero ya Rocío comentó algo al respecto, que sí, que se suman muchas veces a las excavaciones, ¿no es Sí, cierto? seguro. nosotros también, por lo menos cuando hemos estado excavando en distintos lugares, se han sumado gente interesada ahí de la comunidad, inclusive algunos que estaban también interesados en seguir estudiando arqueología en Catamarca, ¿no? Ahí en Catamarca Bien. está la Escuela de Arqueología muy cerca, y siempre genera mucho interés. El tema el tema de si quién excava y quién no, digamos, ¿no? Sobre la autoridad. Es un tema a discutir, o sea, digamos, en términos, digamos, institucionales, legales, podemos decir, bueno, sí, hay proyectos, hay permisos, etc. Pero también depende de los contextos, hay prácticas tradicionales, que hay veces que la arqueología las ha Puede ser que puesto en un plano de la, Se corta, me parece. de la está recordándose, ¿no? ilegalidad en términos de lo que implica, pero que bueno, que también son... Ah, hola, hola, hola. No, hola, ¿se me escucha? Se te estaba Hola. entrecortando, Marcos. Ah, no ¿Podés sé, repetirlo así bueno, brevemente? brevemente. No, que es interesante charlar sobre quién puede excavar y quién no, digamos. Si es por la invitación en nuestro proyecto, sí, es interesante y se incorporan. En el caso de nuestro, se han incorporado gente interesada en excavar del lugar, de la comunidad. Pero también hay otro plano de quién está habilitado y quién no para excavar, que es un Claro. plano de discusión y tensión, ¿no? Un plano que puede ser más institucional, en términos de lo que rige el Estado, digamos, en términos de leyes, pero también de prácticas tradicionales que muchas comunidades tienen respecto de lo que se considera, que nosotros decimos que es arqueológico y se considera de otra forma. Entonces, bueno, es un terreno, podemos decir, de discusión y disputa. No nos pasó particularmente ahí en Ancasti, pero siempre recuerdo una tesis que me tocó una vez estar parte del jurado que trabajaba en San Juan, y que para mí, que soy excavador, yo, yo excavo, digamos, y llevo esto de la tierra adentro, significó una apuesta de pensar en esto, porque uno de los ejemplos era la extracción de una punta de proyectil que había hecho un poblador de la zona y que él tenía su propia colección. La tesis era sobre coleccionismo en estas zonas, en una zona rural ahí en San Juan, y él las tenía todo en un tarrito, o sea, la había excavado, pero la había puesto en tierra dentro de un tarro a esa punta de proyectil, para que no extrañara. Y a mí me hizo cuestionar mucho, digamos, y ese es el punto de la tensión, ¿no? Con lo que nos movemos, estas otras lógicas y prácticas que hay, y que algunas sí son vinculadas a la extracción para ilegal, venta al mercado negro, etc. Pero otras prácticas son tradicionales, digamos, son propias de cómo se conciben esos restos, a qué red de significado están ¿no? vinculados. Y en el caso nuestro nos ha tocado excavar, por ejemplo, y que ha sido sujeto que nos hayan quizá criticado en algunos congresos, en uno de los sitios del Taco 19 apareció el entierro de dos bebés, y bueno, y nosotros decidimos no sacarlos, no excavarlos. Por un lado, por una cuestión, digamos, de posición, podríamos decir, epistemológica y política del equipo, pero también por una lógica local, donde la persona que más contacto teníamos, donde estaba este sitio, que era como el patio de su casa, digamos,
señalaba que estos restos podían producir enfermedades, ¿no? Al extraerlos. No había una relación de ancestralidad construida ahí, pero sí en una red de significado que era peligroso para la misma comunidad extraerlos, digamos. Entonces, es difícil, digamos, a la hora de excavar en esto, en la decisión, en la toma de... Uno puede tener un método, pero a la hora de decidir dónde cortar y qué extraer y qué no, es una decisión también política, no es solo Bien. científica, ¿no? Perfecto. Eso me parece que... No, está muy claro, Marco, lo que estás diciendo. Hay una pregunta acerca del protocolo de consulta, ¿sí? Que eso tiene que ver también con cada provincia en la que estén trabajando, ¿no? Supongo, al menos quienes estamos en Catamarca tenemos esa cuestión. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Débora, acerca de esto. Débora también está complicada. Bueno, Rocío, a ver qué nos pueden comentar acerca de los protocolos de consulta. Brevemente, pues ya estamos entrando en el cierre, ¿sí? Vamos a tratar de ser breves, y aparte quiero cerrar con una pregunta que, bueno, hay que reflexionarla y quiero dedicarle un poco de tiempo. Juli, ¿querés contestar vos que estás más aceitado con todo lo que es protocolos y informes y Bueno, permisos? nada, para ir rápido, sí, nosotros tenemos un protocolo de consulta previa en la provincia de Tucumán, o sea, la provincia, para darnos la habilitación para trabajar en nuestras áreas de estudio, nos pide un protocolo de consulta, son una serie de preguntas que se le hacen a la comunidad, que hay, bueno, la comunidad en este caso son los representantes de la comunidad, cada comunidad tiene sus autoridades, eso más o menos está homologado, pero a veces varía un poco. En general es el cacique de la comunidad y el consejo el consejo de la comunidad, que son delegados, digamos, un consejo formado por delegados de las comunidades de base, son los que responden estas preguntas, están de acuerdo, y eso nosotros lo tenemos que entregar en la provincia de Tucumán para que nos habiliten. Sin embargo, esta es la cuestión formal, administrativa, es un papel que no hace a la verdadera consulta que nosotros hacemos a la comunidad. Nosotros acá básicamente somos una visita que está unas pocas semanas al año en los territorios de las comunidades, y ellos son los que definen qué se puede hacer y qué no. Y estas consultas van desde las presentaciones más formales que hacemos ante el cacique, los caciques, ante la autoridad, ante la Unión de Aguita, que es otro digamos, como una liga de las comunidades de Aguitas de la zona. Eso es una cosa, y también están las charlas más de base que siempre tenemos con las personas que viven cerca de los sitios, que tienen intereses particulares con algunos sitios, ¿sí? Entonces, diría que el tema de la consulta previa, formal, es ese papel, pero que implica un montón de otras charlas, un montón de otros discursos que se da en un montón de instancias, que puede ser una fiesta, pueden ser situaciones complejas y conflictivas, pueden ser muchos tipos de diálogo. Juli, y si me dejas, Cute, para agregar también que los permisos y las consultas también implican una contraparte, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros decidimos excavar y en el que decidimos trabajar con una comunidad, también hay una cuestión de devolver. Entonces, después de excavar, después que se empiezan a analizar las cosas, llevamos los informes escritos, ahora estamos haciendo videos para mandarle a la comunidad, porque como no estamos pudiendo viajar, también se hace el soporte video, es para que pueda acceder la mayor cantidad de gente. También a veces se da la oportunidad de poder dar charlas en las escuelas. Entonces me parece importante esto de resaltar, digamos, que cada permiso, cada concesión que la comunidad hace para que podamos acceder a su pasado, digamos, conlleva a la responsabilidad de devolver y de explicar lo que estamos haciendo. Bueno, bien, justo había una pregunta vinculada con eso, Rocío. Estuviste bien, muy atenta.
Y acerca de la difusión, además de la difusión con las comunidades, ¿qué otra difusión se hace desde la arqueología, ¿no? ¿Qué están trabajando con eso? ¿Qué tipo de publicaciones? Breve, muy breve, ¿eh? Estamos ya en la fase final, nos quedan 10 minutos. A ver, Débora, ahora sí estás, ahí podés hablar. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, en general lo que se hace de divulgación son diversos talleres, tanto en la zona, ahí en Oyola, en la escuela de Oyola, o en la ciudad, charlas de todo tipo donde se comunica lo que estamos haciendo, lo que pensamos hacer a futuro, y en particular ahí en el se hizo una muestra, un centro de interpretación junto con el equipo de Inés, donde se volcó toda la información que tenemos de estos 10 años de trabajo. Así que fue muy, muy bueno en ese sentido, la comunidad lo está esperando. En nuestro caso no es una comunidad autoperciba con ancestralidad, sino son la gente que vive ahí. Y eso, básicamente ahora también incorporamos lo de difusión por redes sociales, ¿no? El Instagram y todo eso, que ayuda mucho, y más ahora, en cuarentena y todo eso, la verdad que fue muy útil. Y creo que eso, no sé si tienen... Acá tenemos otra pregunta del público. Dice, ¿cuál es la posición que tienen como equipo de profesionales, esta va para ambos equipos, con el mundo tradicional y espiritual de las comunidades? Brevemente, por favor. A ver, Marcos, ahí te vi con una carita con ganas de decir algo. No, yo creo que ahí tiene que ver cómo nos posicionamos como profesionales en los lugares que intervenimos, ¿no? Y yo creo que la arqueología y la antropología, podemos decir, siempre ha estado intentando explicar al otro en vez de quizá producir un encuentro con ese otro en una conversación como estamos haciendo acá, donde ese mundo, en todo caso espiritual, que por ahí cuando decimos material, a veces queda como una cosa que invisible, ¿no? Pero me parece que yo creo que la arqueología sí o sí tiene que ir al camino del encuentro de esa teoría, yo no le llamaría teoría, de ese mundo local que nos plantean las comunidades, donde los mundos espirituales están, donde en nuestro caso, por ejemplo, están las Salamancas, y algunos de los sitios se le dice donde están estas pinturas rupestres salamancas, que son lugares potentes, son lugares temidos, y que me parece que no es solo que tiene que ver con un respeto a una especie de diversidad, sino que la arqueología, en este caso, debe producir una apertura hacia eso otro, y darle lugar, no en términos de explicarlo, sino en términos de que eso otro, ese espíritu, eso, en el caso nuestro, la Salamanca, o la Barreta de Oro, o la Casa del Diablo, o otros seres que habitan, en este caso el monte donde están estas cuevas, nos permitan traducir a la inversa, o sea, traer ese concepto que nos permita afectar nuestra comprensión de la arqueología y cómo hacemos como profesional y cómo practicamos. Perdón. Le voy a poner el cartelito ahora, a partir de ahora, que ya estamos casi cerrando. A ver, ustedes chicos, Rocío, Julián, a ver, ¿qué nos pueden comentar acerca de esta pregunta que hicieron? De cómo se pueden vincular con el mundo tradicional y espiritual de las comunidades. Bueno, en principio creo que la postura nuestra, la postura que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, justamente es esto de, en principio, no explicar, no tratar de explicar en nuestros términos al otro y a las cuestiones que son fundamentales para su vida espiritual, para sus creencias, ¿sí?
forman parte de sus relaciones con el paisaje que habitan, que han habitado, que es parte de su historia. En definitiva, una cosa creo que de algunas personas del Valle de Tafí, de Anfama, hemos aprendido mucho escuchando. ¿Sí? Por ahí las historias de Santos Pastrana, del cacique de Tafí, de Rudy Chocobar en Anfama, nos han acercado a un mundo espiritual que nos abre ventanas, líneas interpretativas de cosas que en definitiva nosotros, con una mente quizás fundida en los moldes cartesianos, no nos entra originalmente. ¿Sí? Entonces, para no hacerlo larga, creo que esa es un poco la respuesta. Muy bien, bueno, genial, buenísimo. Antes de la pregunta final, ¿no? que también va a ir para la reflexión, queremos anunciar que el próximo conversatorio va a ser el miércoles 28 de octubre, y ahí va a ser el número 5, ahí van a participar el equipo del área de Arqueología y Antropología, que tiene sede en el Museo de Necochea, y un equipo de Arqueología de Mesetas Patagónicas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Sí? Bueno, ya van a tener información en los próximos días, así que bueno, van a estar todos invitados, invitades a este conversatorio. Y bueno, como para cerrar, hay algo interesante. Si bien hemos estado hablando acerca de la excavación, ¿no? Ustedes ya mencionaron por la importancia de excavar, la importancia, digamos, de la tarea de la arqueología. Pero esto, y que queda a modo de reflexión, ¿es posible hacer una arqueología sin excavar? Es una pregunta y quisiera que reflexionemos en estos 5 minutos que nos quedan. Podemos comenzar con el grupo de Alto Ancasti. ¿Se entiende la pregunta, no? Sí, sí, se entiende. Bueno. Se ríe, Kiki. Yo diría que depende del lugar que estemos investigando, depende de los problemas que nos estemos preguntando, pero en cierto punto se imaginó, más allá de la discusión que estamos dando sobre darle lugar a otras voces, a otras visiones espirituales de las comunidades de la arqueología en los 80, en los 90 se preguntó por las famosas arqueologías espaciales o arqueologías del paisaje, ¿no? Por evitar, en todo caso, lo que se decía, la destrucción, ¿no? que ocurre en la excavación, que es destructiva en sí. Pero el pensar excavar, me parece que, digamos, la forma esta de desmontar y desmontar, que es la excavación como concepto, no necesariamente tiene que ver con excavar sedimentos. Me parece que la figura estratigráfica, esta idea de estas acciones que van formando estas marcas de la memoria que uno va reconociendo y puede contar una historia, lo podés hacer en un muro, también lo podés hacer sin necesariamente, digamos, intervenir el sedimento, ¿no? Pero también creo que la excavación ha tenido, o se ha puesto en una zona, en la misma disciplina de marginalidad, a veces. Porque todavía aún sigue primando una visión de lo artefactual como primero, antes que la excavación. Que lo artefactual y los estudios de artefactos, las trayectorias de vida, las cadenas operativas, lo que sea, podría resolver, y los sedimentos o la excavación o estas marcas, estos cortes, estas acciones, serían como marginales al proceso interpretativo. Pero me parece que no. Me parece que la excavación en cierto punto es, para mí, y como lo vemos en el equipo, es fundamental para construir el largo término, ¿no? En el cual la arqueología puede ayudar a otras disciplinas también, ¿no? ¿Qué relación tiene con la antropología o con la historia? Bueno, la larga duración de la arqueología y el estudiar estas cuestiones que a veces que escapan a los relatos discursivos o a lo escrito, sino en términos de registro de la tierra, de lo material, me parece que es un aporte a las ciencias humanas muy importante. De ahí, bueno, la discusión que vendría sería, bueno, sobre la legitimidad o no de la excavación si es destructiva, ¿no? Bien. Pero bueno, esa es una discusión también que es política también. Sí. Totalmente. ¿Y ustedes, equipo de Cumbres Calchaquíes? Bueno, para nosotros la respuesta es que una arqueología sin excavación sí se puede hacer y en definitiva
Se ha demostrado porque hay muchas líneas arqueológicas que han surgido, como decía Marcos, hace un par de décadas, sobre arqueología sin intervención de excavación, y son líneas interesantes de trabajo. Lo que nosotros creemos es que la excavación arqueológica es una práctica destructiva, pero también es constructiva, ¿no? En esa destrucción nosotros construimos una nueva narrativa, construimos nuevos datos que no son ni reales ni ficticios, están en esa mezcla de lo objetivo y lo subjetivo, y que son discursos potentes, son discursos que pueden transformar las condiciones en las cuales estábamos antes de realizar las excavaciones. Y en esto también me gustaría reivindicar un poco el esfuerzo de hacer excavaciones arqueológicas de largo aliento, como decían los chicos, de estar 7 años vinculado a una cueva, a un sitio residencial, tomarse el tiempo de abrir áreas para entender prácticas. Creo que un poco es la manera de materializar esa idea inicial que dimos en la charla sobre qué es la arqueología para nosotros. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. 5 de la tarde, lo que dijimos en un principio, la verdad que muy bien. Como relojito. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a todas, Bueno. a todes, a todos. Sí, la verdad que fue un lindo conversatorio, nos han podido contar bien qué es lo que están haciendo. Seguramente haya muchas preguntas, hayan quedado cosas con dudas, pero bueno, no hay problema. Esto va a quedar, ahora está en Facebook Live, pero va a quedar el video grabado, editado, lo vamos a subir al canal de YouTube de Tramas del Mundo Arqueológico. Y bueno, nos veremos en el próximo conversatorio, el 28 de octubre. Y bueno, realmente gracias. Así que por haber aceptado la invitación y a quienes están presentes también escuchando y preguntando. Así que bueno, gracias y un gran saludo. Gracias a ustedes, muy buena toda la movida de los conversatorios. Muchas gracias por la invitación y muy loable lo que están haciendo en estos encuentros que permite la tecnología y encontrarnos entre equipos así que está muy bueno. Sí, hermoso. Y bueno, si tienen preguntas, están nuestros Instagram que pueden realizar o Facebook, que si le quedó alguna duda a la gente pueden preguntar o lo que sea.